Cuando hablamos del fútbol de Tampico, forzosamente hay que sentirse un poco mal, y es que este es uno de los lugares que más cambios ha vivido respecto a las franquicias que defienden el honor y prestigio de tierras tamaulipecas. Equipos que nos han dejado una gran cantidad de jugadores y momentos memorables en la historia del Pambol azteca. Es por eso que el día de hoy revisaremos la historia del Tampico Madero y todas las versiones de clubes de la entidad tamaulipeca. Antes de iniciar, aclaro que esto solo incumbe a los equipos llamados Tampico. Para Correcaminos ya hice un video que te dejo en la descripción y comentario fijado. Ahora sí, sean todos ustedes bienvenidos. Fundado en 1945, el Club Tampico fue uno de los equipos que más rápido generó un impacto dentro de la primera división del campeonato mexicano, ya que a pesar de vivir unos primeros 6 años sumido en la media tabla y batallando por no ser uno de los peores equipos del torneo, en 1953 se consagraron como campeones de liga, finalizando en la primera posición del torneo al ganar 14 de 22 partidos y hacer 45 anotaciones en el mismo. La gran estrategia del director técnico español Joaquín Urquiaga fue clave para que Tampico completara un histórico doblete ese mismo año, al ganar el campeón de campeones ante el Puebla por marcador de 3-0. La irrupción de los Jaivos con la estrategia de Urquiaga, sumada a la protección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, hacía pensar que este club estaba listo para dominar el campeonato mexicano. Sin embargo, la historia fue completamente distinta. El Tampico empezó a sumar temporadas mediocres y a alejarse de la disputa por los campeonatos, consumando su descenso en 1958. El equipo petrolero consiguió el ascenso de forma inmediata en 1959, llegando a su segundo y último logro, la Copa México de 1961, al vencer por la mínima a los Diablos Rojos del Toluca en la gran final. El Tampico nuevamente vino a menos tras la obtención del título copero, descendiendo por segunda ocasión en 1963. El Tampico volvió a Primera División 14 años después, con la compra de los Santos de San Luis, club del que ya hablé en un video anterior, para una tercera etapa para generar otra gran impresión al llegar a semifinales en la campaña de regreso, la 77-78, y alcanzando otra liguilla más en la 79-80. No obstante, los Jaivos no fueron consistentes y descendieron en 1982 tras perder la liguilla por el no descenso ante el Atlas, desapareciendo al poco tiempo. A partir de aquí, la historia de los clubes de Tampico empieza a ser una danza confusa de ventas, desapariciones, apariciones y cambios de dueño, otorgándole una inestabilidad poco vista hasta el momento en el que les hablo. Tampico es una de las plazas más cambiantes del fútbol mexicano, y eso es mucho decir, ya que este campeonato tiende a ser caótico en ese aspecto. Tras el descenso del Tampico original en 1982, el sindicato petrolero compró la franquicia del club queretano Atletas Campesinos y lo mudó a Tamaulipas para darle el nombre de Deportivo Social Tampico Madero, y obteniendo en el proceso el mote de Jaiba Brava. En su temporada debut, el Tampico Madero tuvo como director técnico a Roberto Matosas, padre del futuro bicampeón del fútbol mexicano Gustavo Matosas. El estratega uruguayo ayudó a que la Jaiba Brava no sufriera el mismo destino que su antecesor, y se mantuvieron en la primera división con éxito. Los Petrojaivos modificaron en el banquillo y para 1985 el maestro Carlos Reynoso ya era el estratega de un equipo muy sólido, que contaba con gente como Hugo Pineda, Eduardo Regis, Roberto da Silva, Benjamín Galindo, Manuel Guillén y Sergio Lira. Esta muy sólida versión del Tampico Madero logró llegar a 2 finales consecutivas. La primera final alcanzada por Tampico Madero es la del polémico Pro de 85, donde los Jaivos ganaron el grupo 1 y se clasificaron a la liguilla como quinto lugar. Además, Sergio Lira obtuvo su primer campeonato de goleo al anotar 10 tantos. En cuartos de final, la Jaiba Brava del maestro Reynoso despachó al Cruz Azul por marcador global de 4-2, y en semifinales le pegó al Puebla por 5-4. La final fue ante el América, equipo al que vencieron con un sólido 4-1 en Tamaulipas. Sin embargo, las Águilas fueron mucha pieza y ante un estadio azteca pletórico, la Jaiba Brava se comió un 4-0 y vieron arruinado su sueño de campeonato. La segunda final vino en el México 86, torneo sucesor del PRODE, donde los Jaivos lograron la clasificación a la liguilla al ser segundo lugar del grupo 2 y también en la tabla general. Asimismo, Sergio Lira repitió el campeonato de goleo al compartir dicho reconocimiento con Francisco Javier Cruz, al lograr 14 goles cada uno,
Los Petrojaibos no tuvieron problemas en cuartos de final y echaron al Atlético Morelia, mientras que en semifinales consumaron su venganza ante el América y los golearon 6-3. Sin embargo, los dirigidos por Reynoso no supieron mantener el 2-1 de ventaja en la final de ida y acabaron cayendo ante el Monterrey en el Estadio Tecnológico por marcador de 2-0. A pesar de la enorme tristeza que supuso este descalabro por partida doble, Tampico Madero continuó siendo competitivo y en la temporada 1988-89 regresó a la liguilla por el campeonato mexicano, además haciéndolo por la puerta grande, al ganar 20 de 38 partidos y convirtiendo 89 goles a lo largo de dicho certamen, en gran parte gracias al gran torneo que hizo Sergio Lira, que obtuvo su tercer campeonato de goleo al anotar 29 tantos en aquella liga, superando por poco a Jorge Aravena de Puebla y Patricio Hernández del Cruz Azul. Tampico fue partícipe del round robin de la liguilla en el grupo 2, donde quedó segundo por debajo de Cruz Azul, y así fue como la Jaiba Brava dejaba huella por última vez, ya que con el arresto de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el sindicato petrolero optó por desprenderse del Tampico Madero, que se convirtió en otra versión del Querétaro en 1990. La versión original de la Jaiba Brava fue un equipo interesante y competitivo, que también fue hogar de grandes jugadores como Sergio Lira, Hugo Pineda, Benjamín Galindo, Juan José Muñante, Manuel Guillén, Joaquín del Olmo, David Rangel y Eduardo Vacas, así como casa de estrategas como Tomás Boy, que vio su primera oportunidad como director técnico aquí. En 1991, la Jaiba Brava regresa en segunda división al ser comprado y desaparecido el Atlético Potosino por el empresario Antonio Peláez. Este cuadro logró un ascenso a primera relativamente rápido, al conseguirlo en 1994. A pesar de buscar restablecerse en la primera división, los problemas entre la directiva y el sindicato petrolero, dueño del Estadio Tamaulipas, llevan a que el club cambie de sede y nombre, pasando de Tampico Madero a TM Gallos Blancos, siendo el último partido de Tampico en primera el 20 de noviembre de 1994, donde vencieron 3-0 a Toros Neza. A partir de este momento, el fútbol en Tampico se convirtió en una larga historia de decepciones. Entre 1995 y 1998, el Tampico Madero continuó su existencia en la Primera División A, siendo un club asociado al Puebla y desapareciendo de cara a la temporada 1998-1999. El esperado regreso de la Jaiba Brava llegó en 2001, al cambiarse el nombre Las Águilas de Tamaulipas de la Primera División A. Aunque para 2002, este club desapareció para dar vida a una nueva versión de La Piedad. Para 2005 se produjo otro regreso del Tampico Madero, ahora como filial del Atlante en la Primera A, aunque para 2009 el club queda desafiliado al no cumplir con varios de los requisitos solicitados para su participación en la Liga de Ascenso. En 2010, el club volvió pero como afiliado al Pachuca en la Tercera División Mexicana o Segunda División, para términos de la extrañísima estructura del fútbol mexicano profesional. En el Apertura 2010 tuvieron una excelente campaña que los puso a la puerta de obtener medio boleto para el ascenso a la categoría de Plata de México, aunque fueron victimados por el Celaya, siendo este el momento más cercano de esa versión del Tampico para volver al ascenso, ya que en 2013 Grupo Pachuca finiquitó el convenio con ellos, cambiando de dueños ese mismo año. Su otro logro en esta etapa es haber dado minutos y fogueo al excelente mediocampista mexicano Héctor Herrera, que venía empezando su carrera. La nueva administración no pudo saldar las deudas del equipo y para 2015, Grupo Tecamachalco se hizo cargo del Tampico Madero. Tras pasar a ser propiedad de Grupo Tecamachalco en 2015, la Jaiba Brava consiguió el campeonato del Clausura 2016 de la Segunda División Mexicana, aunque en la final de ascenso fueron vencidos por los Potros UAM. En medio de esta dolorosa derrota, se hizo público que Grupo Orlegui, dueño de Santos Laguna, adquirió el 50% del club, y para 2018, el grupo de Alejandro Irarrágorri se hizo con el 100% de las acciones de la institución. De igual forma, el club ascendió al ocupar el lugar del Atlético San Luis y con el descongelamiento de una filial del Santos Laguna en 2016. El equipo se mantuvo estable en la Liga de Ascenso por 3 años, llegando a una semifinal en 2017. Aunque descendieron de forma deportiva en 2019, la franquicia se mantuvo en el fútbol de plata al pagar una multa de 15 millones de pesos. En medio de la pandemia se debatió la extinción del ascenso y descenso. La Jaiba Brava
fue una de las instituciones de ascenso que dieron el visto bueno, y en el Guardianes 2020 saldrían campeones de la llamada Liga de Expansión. A pesar de obtener el subcampeonato de la Apertura 2021, Grupo Orlegui se desprendió del equipo para 2022, tras múltiples problemas con el Estadio Tamaulipas, siendo adquirido por el empresario Arturo Lomelí, que se llevó la franquicia a La Paz. Sin embargo, el fútbol en Tampico continuó al tener una nueva versión del Tampico Madero en la segunda división mexicana, con lo que se consumó una especie de descenso desde la expansión. Ya instalados en dicha división, el Tampico Madero alcanzó el bicampeonato al ganar el Clausura 2023 y la temporada 2023-2024, obteniendo el derecho a subir a Liga de Expansión en el presente año. Este ascenso requirió mucho tiempo de batalla en las oficinas, puesto que la FMF les negó dicho acceso un año antes. Hoy día, la Jaiba Brava pelea por mantenerse en la categoría de plata del fútbol nacional, a la espera de que el sentido común aparezca en las oficinas de la federación y el ascenso vuelva a nuestro balompié. ¿Y a ti, qué te parece el equipo Tampico Madero? Compártenos tus recuerdos en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima edición.